Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. La clave del éxito en materia civil y mercantil es un espacio dedicado para hablar de todo tipo de temas en materia contable y legal. Saludarlos después de unos días de vacaciones, ¿verdad? Pero esto no implica que no haya transmisión de programa. Aquí el licenciado Cristian muy puntual, muy responsable. Entonces, con mucho gusto les saludo a todos ustedes, en especial al licenciado Cristian, a los colaboradores, a los integrantes de la empresa Éxito, Capacitación Empresarial. Recuerden, bueno, además de que también saludo a los radioescuchas. Y pues gracias por permitirnos llegar hasta sus espacios, de brindarles estas pláticas que les comentaba. Si no les resuelven sus problemas, por lo menos es un aliciente para seguir viviendo y pues obviamente lograr el éxito en su vida, porque pues muchas veces nuestra vida está tan complicada que a veces decimos, ay no, qué problemas, que ya no quiero vivir. No, al contrario, creo que debemos tener razones suficientes como para seguir viviendo. Les recordamos las redes sociales en el estudio, que son el 01800-841-3530, el 211-1886, en Facebook Éxito Capacitación Empresarial, en Twitter Éxito-Pue, en el www.exitopue.com. Además de que no deben de olvidar la dirección, que es la 7 Sur 3701, Interior 202, Colonia Gabriel Pastor, código postal 72420, lugar en que se encuentra ubicada la empresa Éxito en la toma de decisiones directivas, operativas y profesionales AC. Bueno, después de haber hecho este preámbulo, saludando a todos ustedes realmente con mucho gusto, con mucho cariño, bueno, pues vamos a como que hacer una remembranza de lo que tratamos en la sesión anterior. Y entonces, bueno, estábamos comentando sobre, después del tema de el estrés, dijimos desde el punto de vista del empresario o empleador y desde el punto de vista del trabajador. Entonces decíamos, bueno, pues ya hablábamos de algunas cosas, ¿verdad?, en relación a cómo, por ejemplo, pues a lo mejor olvidarse del estrés, que en ocasiones pues no es tan fácil, pero pues creo que también es importante que, por ejemplo, tomar en consideración la opinión de terceras personas, porque muchas veces, como dicen, menos pastillas, menos medicamento y más comprensión, más apoyo, más cariño, más atención, ¿verdad?, a nuestros, bueno, en este caso a las personas pues con las que convivimos en el trabajo, con las que convivimos en el despacho, en la casa de ustedes, bueno, con la familia, personas ajenas a la familia. Y bueno, pues esto creo que nos va a disminuir un poquito esa situación de estrés que decíamos es muy difícil. Y bueno, comentábamos que después de haber logrado pues esos comentarios a ustedes que tan amablemente nos escuchan, decíamos, bueno, pues ahora vamos a ver cómo prácticamente, pues diríamos, lograr el éxito. Y comentábamos también en el que si ya estamos, pues a lo mejor no curados, pero sí como que pensando en otras cosas importantes, decíamos, bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en crear nuestra propia empresa, en ser nosotros nuestros mismos patrones, ¿verdad? Y en lugar de emplearnos, por ejemplo, como trabajadores, bueno, pues emplear trabajadores. Y la última sesión, bueno, lo que vimos fue, o la sesión anterior, lo que analizábamos era, por ejemplo, el cómo
constituir una sociedad mercantil y decíamos, pues desafortunadamente por falta de información en muchas de las ocasiones, creemos que para crear una empresa, decíamos, pues solamente necesitamos, o además de la buena disposición, necesitamos el dinero, el cash, el aspecto económico, pero comentábamos también que, por ejemplo, la ley contempla la constitución de la sociedad cooperativa, en el que pues no es necesario, por ejemplo, constituir un capital económico. Sin embargo, hablábamos de sus desventajas, de sus ventajas, y decíamos que, por ejemplo, una de las ventajas es en el que pues la ley nos permite, aún sin dinero, aportando el trabajo, el conocimiento, se puede constituir este tipo de empresas. Y en muchas de las ocasiones, como se contempla en el concepto de sociedad mercantil, pues decíamos, en este caso requerimos de dos o de una persona, ¿verdad? O de dos o más personas para poder formar esta empresa. Ahora bien, respecto a esta empresa denominada sociedad cooperativa, hablábamos también de sus modalidades, es decir, de producción y de consumo, y hablamos, bueno, todo lo relativo a estos aspectos, y decíamos que es importante tomar en consideración que para formar esta sociedad, pues no deben ser no deben de ser menor a 10 cooperativistas. Entonces, por lo menos deben de existir 10 cooperativistas, dentro de los cuales la ley establece, nos dice, del número de cooperativistas, el 10% dice, pues pueden ser, por ejemplo, socios extranjeros. Bueno, por lo que respecta a esta parte, comentábamos la importancia, por ejemplo, pues de que aun cuando la ley no exija un patrimonio económico, porque además comentábamos que anteriormente había un límite, un mínimo, vamos a decir, un mínimo, por ejemplo, para la sociedad de responsabilidad limitada eran 3,000 pesos, bueno, 3 millones, porque hay casos en los cuales, de acuerdo a la editorial, aún pues no se ha manejado la modificación de la ley, y en esos casos, en muchas de las ocasiones, bueno, pues todavía nos dice que son 3 millones, pero bueno, con la omisión de los 3 ceros a nuestra moneda, pues son 3,000 pesos. Y por ejemplo, en la cooperativa sin dinero, en la sociedad anónima eran mínimo 50,000 pesos o 50 millones de pesos, pero decíamos, con la supresión de los 3 ceros a nuestra moneda, pues obviamente son 3,000 pesos. Entonces, en estos casos, decíamos, en la actualidad, con las reformas estructurales en todos los aspectos, telecomunicaciones, en la Ley Federal de Trabajo, en todos esos aspectos, bueno, tenemos que, de acuerdo a nuestra ley, actualmente se establece como capital social, es decir, ya no se habla ni de 50,000 pesos o 50 millones de pesos, ni de 3,000 pesos o 3 millones de pesos, no, sino en este caso, pues ya la ley ya lo contempla de la siguiente manera: el capital de una sociedad anónima será la que establezcan, o el monto que establezcan, en este caso los socios o accionistas. Entonces, por ejemplo, si una sociedad anónima se manejaban anteriormente a las reformas, que era de 50,000 pesos, pues ahora en la actualidad, como nos maneja, que es o la cantidad prácticamente que establezcan los accionistas o los empresarios, y entonces ante esta situación ya no se establece como un mínimo de 50,000. Entonces vamos a decir, si en este momento se constituye una sociedad anónima, obviamente el capital, como ya no se habla ni de mínimo ni de máximo, y entonces diríamos, bueno, nosotros queremos formar la sociedad anónima en este momento con 10 millones de pesos, bienvenido ese capital para formar parte de la sociedad mercantil. Y entonces, ante estos aspectos, pues decíamos, pero bueno, pues estamos hablando de una sociedad capitalista, pero decíamos también es importante la sociedad personalista, en la cual son importantes las personas, decíamos, que forman parte de esta sociedad, dentro de la cual se le considera, dice, como que intuitu persona, es decir, es indispensable la calidad humana.
en el que pues obviamente se van a tomar en consideración los valores, obviamente decíamos todo lo relacionado con la persona. Y entonces, en este caso, pues si es que hay que pues constituir esta sociedad, hay que reunir los requisitos que la ley establece. Dentro de ellos decimos esa cantidad relacionada con el patrimonio. Pero como estábamos tratando de la sociedad cooperativa, entonces ante esta situación decíamos, aunque la ley no establece incluso ni siquiera un mínimo ni un máximo de constitución de la sociedad, pues entonces ante esta situación, bueno, si los socios, porque son socios cooperativistas, acuerdan en la Asamblea General que se van a constituir en sociedad cooperativa, pero que cada uno de ellos aportará, bueno, aquí entre nosotros diríamos X cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente que como la ley actual dice que dependiendo de la cantidad que especifiquen en este caso los accionistas, y entonces lo que va a pasar es que aun cuando la ley nos dice que no debe haber capital social, pero como cooperativistas, ¿qué les parece? Hacemos nuestras aportaciones y obviamente nos van a entregar así nuestro certificado de aportación de, ¿qué sería? 30,000 pesos cada socio cooperativista. Son 10 cooperativistas o socios cooperativistas. Pues imagínense en esos casos qué es lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que en este caso pues se va a considerar la cantidad que haga o aporte, en este caso cada socio cooperativista, sea de productor o sea de consumidor, y entonces ante estos aspectos pues no va a haber ningún problema, no habrá sanción alguna por el hecho de que los cooperativistas, para poder realizar sus funciones, en este caso tengan que hacer una aportación u omitan hacer esa aportación. Para ambos tendrán, pues diríamos en este caso, el reconocimiento de la ley. Y pues si la ley así lo establece, recuerden que hablábamos de un principio que dice, donde la ley no distingue, pues obviamente nosotros no debemos de distinguir. Ahora bien, al referir que se constituye esa sociedad con su capital social, ¿en qué vamos a invertir ese capital social? Pues obviamente, para esto, la ley establece, nosotros en la práctica hablamos de que estoy haciendo mi guardadito. Bueno, pues la ley contempla ese guardadito, pero con un nombre técnico, para las sociedades cooperativas. Y entonces nos establece la ley, si ya formaste tu capital social, ahora pues lo que tienes que hacer es descontar de la cantidad que tienes. En este caso, por ejemplo, pues vamos a decir como prácticamente dentro de mi patrimonio, ¿verdad? Que mi patrimonio, que no es el mismo, en este caso del patrimonio de los socios o prácticamente de los cooperativistas. Y entonces, ante estos aspectos, ¿qué es lo que se va a hacer? Obviamente se va a invertir ese patrimonio, ¿verdad? Y al final, al cierre del ejercicio, tendremos en este caso, pues, que realizar, vamos a decir, un inventario. ¿Por qué? Porque en este caso decimos, ¿cuánto tenemos de capital? ¿Para qué lo voy a invertir? ¿Solamente va a ser un gasto o solamente, eso pues ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero pues permítanme explicarles, porque dicen, muchas veces es un gasto. Por ejemplo, si vamos a invertir en actualizar los programas de cómputo, pues ya sabemos que esto nos va a redituar un determinado beneficio. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer prácticamente es pues determinar el ingreso de los trabajadores que no poseen en este caso el grado de maestros? Bueno, pues ante esa situación se puede contratar, por ejemplo, a los trabajadores, ya sea un contrato, pues ya sea individual o colectivo de trabajo, o también puede ser como un contrato de prestación de servicios profesionales. En la prestación de servicios profesionales, pues obviamente no se va a hablar de un salario en estos casos. ¿Por qué? Porque
prácticamente, bueno, pues nos estamos insertando en este caso al mercado de trabajo, y entonces si nos insertamos al mercado de trabajo, pues obviamente lo vamos a hacer como trabajadores, porque en este caso pudiera ser que el empresario, aun cuando seamos profesionistas, entonces ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar prácticamente? Que el empresario, pues obviamente, bueno, posiblemente ni siquiera el empresario, sino la persona autorizada por el empresario, en el cual, pues en este caso va a determinar las condiciones de ingreso, en este caso a la actividad que estamos solicitando. Y entonces decíamos, ante estos casos en que es importante, por ejemplo, que pues se tomen en consideración varios aspectos, por decir, para contratar a un trabajador, pues obviamente vamos a tomar en consideración, por ejemplo, el perfil del trabajador. Ese perfil, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución no lo contempla. Sin embargo, nosotros lo requerimos. ¿Para qué? Para poder pues llevar a buen éxito, podríamos decir, a nuestra empresa. Pero bueno, ha llegado el momento de irnos a una pausa y regresamos en unos segundos, por favor. Gracias por su atención. I always wanted what I couldn't have. I hope and dream that maybe someday that I'd find out what love was all about. I sure grew up tonight the hard way. Now the candy store's closed, the movie's sold out. High plains drifters and what it's all about, and now we're parting ways. I won't say a word. Let our broken hearts cry. Estás en tu programa La Clave del Éxito en materia civil y mercantil. Volvemos en un momento. La clave del éxito en materia civil y mercantil. Estamos de vuelta, continuamos. Bueno, de nueva cuenta ya estamos con ustedes. Gracias por su interés, por seguirnos escuchando, ¿verdad? En su programa, porque pues realmente este es un programa de ustedes y para ustedes, que bueno, en mi caso pretendo proporcionarles, darles a conocer determinados temas, determinada información, que en algún momento, bueno, pues les va a servir para, ¿qué sería? Lograr prácticamente el éxito en su, pues no solamente en los negocios, sino que en muchas ocasiones en la vida personal, porque muchas veces decimos, si no estoy bien como persona, pues oigan, imagínense cómo voy a ver en este caso, o me voy a ver dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, bueno, pues estamos hablando
de cómo me estoy reflejando, ¿verdad?, en la empresa. Y entonces comentábamos hace un momento antes de la pausa que decíamos, es indispensable, la ley no lo contempla, y si ustedes, por ejemplo, ven el fundamento del derecho del trabajo, ya lo comentábamos, es el artículo 123, apartado A, si se trata de un trabajador, vamos a decir, de carácter privado, con obviamente el patrón de carácter privado, que serían las empresas normalmente, cuando la sociedad contrata al trabajador, pero desde el punto de vista, en este caso público, vamos a decir, bueno, tratándose de trabajadores relacionados con las instituciones, con las empresas, con las autoridades, sean en estos casos centralizadas, descentralizadas, desconcentradas, bueno, es decir, que dependan o no dependan prácticamente del Estado en forma directa, en el que cada uno de estos organismos pues obviamente tendrá que tener una determinada o reunir determinadas características de formación como empresas, y entonces ante estos aspectos decíamos es indispensable tomar en consideración los perfiles o el perfil que se requiere en este caso para solicitar información. Entonces, ahora bien, decíamos, aun cuando la ley no lo contempla, las exigencias actuales, obviamente pues ya todos sabemos que el neoliberalismo, la globalización, la creación de las exigencias de los organismos e instituciones de carácter internacional, pues como trabajadores prácticamente nos exigen cada vez más. Y entonces, ante esta situación, bueno, también no podemos cerrar los ojos a la realidad. Decíamos, en la práctica, ¿qué sucede? Hay personas que entre más jóvenes, obviamente, pues tienen mayor preparación. Y somos, porque yo ya me considero también dentro de esa etapa, somos varias personas también que por nuestra edad, pues ya nos podríamos considerar como de la edad adulta, en la cual pues ya no es tan fácil, ¿verdad?, para desempeñar un trabajo, para desarrollar el trabajo, para reunir las condiciones que nos están requiriendo, en este caso las empresas. ¿Por qué? Porque decíamos, todas las empresas manejan el famoso perfil. Y si no cumplimos con el perfil, pues obviamente no se nos va a considerar como o para la contratación de ese trabajo. ¿Por qué? Porque comentábamos con anterioridad que en muchas de las ocasiones al empresario le interesa el que nosotros como trabajadores, independientemente de ser trabajadores de pues prácticamente diríamos de servicios, trabajadores con una, ¿qué seríamos?, calidad excepcional dentro de su trabajo. Entonces, en estos casos, pues decíamos, cada vez nos requieren más dedicación al trabajo, mayor desempeño, que nuestro desempeño sea de calidad, que aprendamos a trabajar en equipo, y muchas veces no estamos preparándonos para realmente trabajar en equipo. Y eso pues realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, pues en mi caso, yo imparto clases en la Facultad de Contaduría Pública de la Unidad Regional de Atlisco, obviamente en el área de Derecho, ya sea Contaduría o Contaduría Pública y Administración de Empresas. Y entonces, ante estos aspectos, pues recuerden que al hablar de perfil, es decir, realmente, porque mire, y eso lo estamos comentando con mis compañeros de trabajo, en el sentido de que decíamos, bueno, vamos a hacer un estudio sobre esta situación. Nos cuestionábamos, ¿realmente estamos preparando a los profesionistas que van a satisfacer
las necesidades prácticamente del patrón, pues sería cuestión de, no sé, echarle un ojito, una revisión a nuestros programas de pues de estudio prácticamente. E incluso, si ustedes no me lo van a considerar o a tomar a mal, pues se manifestaba que forzosamente, pues en este caso, se tiene que nombrar a los representantes. Al nombrar a los representantes, pues en este caso hablamos del representante del patrón. Cuando el patrón nombra a ese representante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente es como si estuviéramos tratando con el patrón, porque no va a haber ninguna diferencia en que nos haya contratado el departamento de personal y ahora con el patrón. Oigan, saben que yo ni idea tengo ni quiénes son ustedes, ni los conozco, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de megaempresas o de los famosos corporativos, en que obviamente, pues de acuerdo a su competencia, su habilidad, su aptitud, van a lograr en este caso, pues obviamente hacer crecer a la empresa. Entonces, vemos y entonces en muchas de las ocasiones pues ni siquiera sabemos qué es el perfil. Y ante estas cuestiones, bueno, porque luego nos dicen, por ejemplo, buena presentación. Bueno, pero pues imagínense, bueno, al hablar de buena presentación, pues a qué se refiere, pero posiblemente la persona esté porque hay casos en los cuales la persona está desempeñando un trabajo, adquiere cierta habilidad, cierto conocimiento, cierta actitud, cierto comportamiento en relación a ese trabajo y cierta destreza para, no sé, la forma de elaborar o de hacer rápido nuestro trabajo. Y entonces ante esta situación, pues muchas veces ni siquiera sabemos a qué se refiere el perfil. Y entonces decíamos, el perfil prácticamente se refiere a las competencias, a las habilidades, a las actitudes, a las aptitudes, a las destrezas y a los valores que en este caso pues se ha desarrollado por parte de la empresa. Entonces, ante esta situación estaríamos hablando de que la empresa tiene pues prácticamente que exigir ese, pues podríamos decir, control de calidad en cada empresa que se debe, pero también estoy pensando en que se debiera de existir como obligación. Sin embargo, pues en muchas de las ocasiones es de carácter facultativo, es decir, que lo va a exigir, lo va a reunir una persona que realmente está en contacto directo con el trabajador que realiza pues ese tipo de actividades. Entonces nos dice, con muchos valores, con mucha destreza, con mucha debemos de desempeñar nuestro trabajo, y de esto depende en realidad el efectivo con el que, o de manera, vamos a decir, que nosotros nos dediquemos prácticamente a la empresa. Y entonces ante esa situación, bueno, decíamos, las habilidades, las actitudes, las competencias, los valores, todo eso es lo que va a considerar el patrón si realmente estamos respondiendo con nuestra actividad, con nuestro trabajo a los o vamos a decir al éxito de la empresa, porque muchas veces de nuestro trabajo depende el éxito o el fracaso de la en este caso la sociedad mercantil o la empresa. Y tiene que ver también, pues no solamente diríamos los perfiles, el perfil dijimos las competencias, es decir, qué es lo que sabes hacer, cuánto es lo que sabes hacer, y en muchas de las ocasiones el trabajador que dice, oiga, pues sabe que yo puedo trabajar de lo que sea, oiga, pero pues me van a disculpar, pero ante esta situación creo que una respuesta correcta, y sobre todo, por ejemplo, si se trata de personas que tienen una preparación técnica, una preparación pues diríamos escolar, de licenciatura, del nivel superior, porque no es lo mismo hablar de secundaria que hablar de en este caso de preparatoria a nivel de universidad.
Y entonces, bueno, pues nosotros debemos de dar pues lo mejor de nosotros, porque incluso ya lo comentábamos con anterioridad, decíamos, muchas veces y sobre todo pues la Ley Federal del Trabajo así lo establece, que nosotros como trabajadores debemos de ver dentro de la empresa a la empresa, en este caso como si fuera de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Ahora sí, como diríamos, nos debemos de identificar con la empresa, nos debemos poner la camiseta dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones incluso, pues yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay patrones que exigen, ya lo dijimos, trabajo en equipo, prácticamente dijimos trabajo en equipo, dedicación al trabajo al 100%, pues imaginen si se trata de una persona pues que realmente está ocupada al 100% al trabajo, y pues que en muchas de las ocasiones nosotros decimos, bueno, él que se ocupa al 100% al trabajo, obviamente va a tener mayores beneficios a que si yo me ocupo de realizar mi trabajo en esas condiciones con un 60%, pues en ocasiones mi trabajo incluso va a ser deficiente, va a ser en este caso considerado, diríamos, como una negligencia. ¿Qué entendemos por negligencia? Es decir, falta de cuidado para hacer bien las cosas. Y entonces, o como diríamos, ¿verdad? Un término vulgar, ahí se va. Pero yo creo que estas cuestiones pues no deben de pasar, y sobre todo ahora en la actualidad, que debemos de cuidar nuestro trabajo, que lo debemos de desarrollar con eficiencia, con calidad. Y entonces, pues además, yo no creo que sea de una persona en específico, sino que van a ser prácticamente pues todas las personas. Y entonces, ante estos aspectos, bueno, pues tenemos que cuidar, por ejemplo, nuestro perfil. Independientemente de eso, pues obviamente ustedes saben que las exigencias actuales pues requiere, por ejemplo, el estudio de un idioma. Bueno, ahora creo que ya ni siquiera requieren de un idioma, sino ya requieren 2, 3 idiomas. Hay personas que dicen, pues yo ya domino 4 idiomas. Oigan, ese tipo de aspectos nos dejen desventaja ante ese tipo de trabajadores. Obviamente, para ello, bueno, pues recuerden que forzosamente debemos de capacitarnos, debemos de tomar en cuenta como empleados, y además también como empleadores, porque muchas veces dicen, bueno, para exigir tengo que saber hacer las cosas. Pues entonces imagínense, por ejemplo, cómo nos hace una entrevista en inglés, y por decir, bueno, estoy hablando del inglés, ¿verdad? Como el idioma oficial después del nuestro, ¿verdad? Y entonces decimos, como por ejemplo, o quién va a ser el organismo acreditador, quién va a decir que efectivamente yo estoy realizando mi trabajo con calidad, con eficiencia. Y entonces, ante esta situación, bueno, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que tomar en consideración para poder, en este caso, entregar, ahora sí como diríamos, todo lo que está de nuestra parte para desarrollar un buen trabajo, para pues ahora sí como diríamos, hacerlo bien, y nada de que lo hecho en México está bien hecho. No, pues tenemos que también poner nuestro grano de arena. Ahora, es importante también tomar en consideración, por decir, el marketing. El marketing que, o esta herramienta es la que va a permitir, por ejemplo, prácticamente el desarrollo, el desempeño de la empresa, y la va a posicionar, la va a colocar dependiendo en uno de los prácticamente de los niveles. Y ante esos aspectos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora sí, como diríamos, prepararnos y ser cada día mejores. ¿Por qué? Porque la exigencia pues es de que prácticamente se reúnan ciertos requisitos, y si no reunimos esos requisitos, ahora también, si van a solicitar trabajo a una determinada empresa debidamente constituida y hay requisitos que no les entienden, pues pregunten. ¿Para qué? Para que también no pierdan ustedes la oportunidad de poder, en este caso,
insertarse a esa empresa, ¿verdad? Como trabajadores debidamente constituida, y obviamente de la dedicación, de la disposición que haya entre empleador y trabajador, que se ha liberado prácticamente, diríamos, del estrés, en este caso laboral, pues yo creo que van a lograr un éxito pues total dentro de la empresa, y va a haber beneficios para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Esto redundará, por ejemplo, a lo mejor no en sus salarios, porque sabemos que esos no los pueden incrementar así de manera arbitraria, no, hay una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pero sí, por ejemplo, puede redundar en beneficio pues de sus utilidades, por decir, ¿no? Al hablar de utilidades, pues obviamente, como en este caso, pues se considera, bueno, posiblemente ya hablaremos de utilidades, les pediré, les mencionaré, por ejemplo, ¿verdad? Con 8 días de anticipación, ¿saben qué? Para la próxima clase, para la próxima sesión, vamos a hablar de utilidades y cómo se calculan las utilidades. Entonces, sí, como dirían, lápiz y papel, para que ustedes puedan tomar en consideración esa base gravable que la ley lo considera así, que se denomina participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el famoso PTU. Bueno, pues creo que de esta manera pues damos por terminado ya este tema que habíamos iniciado en relación al éxito de los empleadores. Pues nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado esta charla, bueno, de mesa, ¿verdad? Y entonces, bueno, ojalá tengan un buen fin de semana y bueno, hasta luego, buenas tardes, licenciado Cristian, y a todos los integrantes de esta empresa que pues nos permiten semana con semana dar oportunidad a la participación en esta sesión y a los radioescuchas. Buenas tardes a todos.
say goodbye, bye, bye. You believed him when he told you a lie. Without your love, baby, I'm gonna die. Don't you believe him? Don't you believe him? He's gonna fill you up with lies. Don't you believe him, darling? He's gone too far this time. Gracias por escucharnos. Te invitamos a la próxima emisión de La Clave del Éxito en materia civil y mercantil. Hasta la próxima.